Vamos a alistar nuestras Biblias en Isaías capítulo 35. Y mientras alistamos nuestras Biblias en el capítulo 35 de Isaías, vamos a darle una muy calurosa bienvenida en sus vacaciones al pastor Germán, a Ana Karina y en ellos dos a los dos niños que me imagino están en la escuela dominical. Pónganse de pie, por favor, porque como nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. Pónganse de pie. Ellos son Germán y Karina, los plantadores en Mitú, y están aquí por nosotros después de un año de arduo trabajo. Doy gracias a Dios por todos los que han sido fieles en sostenerlos en Mitú y doy gracias a Dios por la fidelidad de ellos en el trabajo. Están haciendo un trabajo maravilloso para el Señor en ese lugar. Como no los podemos abrazar ni podemos hacer más desorden, un aplauso para saludarlos. Y mientras estén aquí, vamos a buscar una fecha para reunirnos y oír sus historias y sus aventuras y todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas en este tiempo en Mitú. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias, bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente por su trabajo y su labor para la causa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que uno está como muy sensible, ¿no? No sé por qué, pero me levanté muy temprano esta mañana, muy temprano, porque ahora tengo más trabajo del que solía tener antes. Y si voy a llorar en el sermón hoy 2 o 3 veces, no se preocupen, porque estoy como sensible, como lleno de sentimientos, y no trato de explicarme por qué y no sé, no entiendo. Pero quiero dejarles claro que llevo 2 años, casi 3, tratando de ponerle un rumbo a la iglesia. Y doy gracias a Dios por ustedes, por los que están aquí, por los que hoy acudieron al llamado del Señor. Pero le digo al Señor en mis oraciones: Señor, antes de que me llames y me lleves, permíteme ver esta iglesia repleta cada domingo. Repleta es repleta. Que tengamos que volver a poner sillas en los corredores y por fuera un toldo allá y todas esas cosas, pero que esto se llene. No para vanagloria, ni por orgullo, ni por pretensiones humanas, sino porque es preocupante ver la situación del país, ver la situación de Colombia, ver lo que está pasando en Colombia. Es en el mundo, pero a mí me interesa Colombia. Ver lo que está pasando en Colombia. Y nosotros seamos tan indiferentes. Seamos tan apáticos como que, bueno, esto se volvió el folclore de todos los días. Se volvió parte del paisaje. Y ahí nos escandalizamos por 2 raticos y después se nos olvidan las atrocidades que están pasando aquí. Y nadie mira al cielo implorando misericordia. Yo no sé, hermanos, si a ustedes no les preocupa esta iglesia vacía. Todas estas sillas desocupadas. A mí me duele el alma. Hermano, yo no voy a ser pastor aquí toda la vida. Yo estoy de salida. De un momento a otro me voy. Esto es de ustedes. Aquí los llamó Dios, aquí los trajo Dios. ¿Qué le aportan a esto? ¿Qué es lo que están produciendo para esto? No pueden quedarse solamente en el nivel de consumismo.
No pueden ser cristianos consumidores, tienen que ser cristianos productores. Y todos los esfuerzos que estoy haciendo desde hace 3 años para acá van enfocados en que ustedes se enamoren de la palabra, porque la única manera en que esto se vuelve fructífero es si Dios lo cultiva. Si Dios pastorea, si Dios siembra, si Dios limpia. Y la única manera como Él lo va a hacer es por su palabra. Es por su palabra. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? O el Señor me está diciendo, no haga nada. Yo lo voy a hacer. Y será muy bueno que el Señor lo haga. La serie de sermones que dieron origen a lo que estamos viendo formuló varias preguntas retóricas. Una de ellas, ¿usted le teme a Dios? ¿En verdad usted le teme a Dios? ¿Entiende lo que es el temor a Dios? ¿Usted le da dimensión a eso? Alguien está diseminando por ahí por las redes un video acerca de la tragedia que pasó en Valencia, España, esta semana. Y alguien está diciendo que es el castigo de Dios, como lo fue lo de Nueva Orleans. Centros de corrupción y de maldad, de prácticas desenfrenadas. Lo mismo está ocurriendo en Francia. Acuérdense lo que pasó en los Juegos Olímpicos. ¿O no se dieron cuenta? El mundo está caminando por la maldad y el desenfreno en una forma vertiginosa, impresionante, y nosotros estamos tranquilos, como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor. ¿Le temes a Dios? ¿Eres luz? ¿Eres sal? ¿Realmente estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Tienes esa certeza? ¿Lo tienes clarito en la mente, en el corazón? Hace 8 días empezamos el sermón con Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, la pregunta retórica de este momento es, ¿detengo yo con injusticia la verdad? Se lo pongo de otra manera más sencilla. ¿Soy yo causa de tropiezo en la iglesia para otros? En vez de edificar, destruyo. Ancianos, yo quiero que me rodeen en el empeño de que la palabra de Dios sea la prioridad y el valor en esta iglesia. Del testimonio de ustedes, ancianos de la iglesia, depende lo que la congregación mire, vea y siga. Y a todos ustedes, si han comprendido un poquito, si hay algo de amor, si hay algo dentro de ustedes de espiritualidad de Cristo,
Luchen por la unanimidad. Luchen por la unidad. Luchen por una iglesia vital, fuerte, de carácter bíblico, de carácter cristocéntrico, de progreso continuo. Es lo que le pido a Dios en oración. ¿Quién soy yo como cristiano? ¿Quién soy yo como pastor? ¿Cómo me veo yo como cristiano? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Cómo me identifica Cristo? Eso fueron preguntas que nos hicimos hace 8 días. Y lo más importante es cómo me identifica Cristo. Hemos venido hablando a través en el marco de todos estos sermones que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, que nosotros debemos ser luz así como Él es luz, que si no andamos en luz no tenemos comunión con los apóstoles, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni entre nosotros, ni con los profetas, ni con nadie. Que andar en luz es andar en amor, en obediencia. Hoy podemos decir que andar en luz es andar en el conocimiento verdadero de Dios el Padre, de su Hijo, a quien Él ha enviado, y al Espíritu Santo, quien es el vicario de Cristo en la tierra. Y estas grandísimas obras y promesas son nuestras y únicamente nuestras por la fe, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16. Andar en luz es andar en la fe. Y miren lo que dice Hebreos 11 de la fe. Es muy interesante que cuando Hebreos 11 define la fe, dice lo que es la fe, enseguida nos da un ejemplo vívido y claro de lo que significa tener fe. Dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Oigan bien la palabra, no dice por la fe creemos, por la fe suponemos, por la fe quizá, no dice por la fe entendemos. Entendemos, se cree para entender. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La primera cosa que la fe te da es la certeza y la convicción de que Dios es el creador y que creó todas las cosas de la nada. Solo usando ¿qué? La palabra. Esa palabra a la cual tú te expones cada domingo aquí de muchas maneras. Esa palabra creadora que además te ofrece una segunda creación. Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por el poder de la palabra de Dios. No sigamos dando vueltas. La edificación cristiana no está en YouTube, hermanos, convénzase. No es que yo sea energúmeno contra el internet. No le mandaron a YouTube en Efesios 4 para que llevara a la gente a la unidad de fe y a la unidad de conocimiento. Se lo dijeron a la iglesia. No le pierda más tiempo a eso. Escuche su pastor, escuche sus ancianos, escuche sus líderes y camine en un rumbo que el Señor le ofrece. Eso se llama tener unidad de fe y unidad de conocimiento. Nosotros publicamos los sermones. Nosotros hacemos el podcast de cada domingo. Nosotros tenemos células de estudio. Nosotros tratamos de reunir los varones los martes. Las damas se reúnen los miércoles, los lunes, perdón. ¿Y saben qué? Cada día hay menos damas en las reuniones. Cada día hay menos varones en las reuniones. Cada día hay menos varones, hay menos asistentes a adultos jóvenes.
No hay grupo de adolescentes. No hay adolescentes en esta iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es por la palabra. Es por la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, que mis asuntos personales, mis emociones, mis sentimientos, mis propósitos, mis planes, mis pecados, mis maldades, Padre, que nada de mi humanidad estorbe el crecimiento de esta iglesia, el crecimiento espiritual, el amor por tu palabra. Háblanos hoy. Háblanos, toca nuestros corazones, conviértenos, danos arrepentimiento y por favor, Señor, que salgamos con el propósito de ser diferentes y de hacer otra cosa y de caminar en otra forma, porque solo tú mereces la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Isaías 35. Si ustedes miran el capítulo 34 de Isaías, ustedes pueden notar que Isaías está hablando de juicio. Y está hablando de un juicio universal. Yo no sé si ustedes creen en el juicio universal. El juicio particular cuando usted se encuentre con Cristo después de su muerte, pero el juicio universal cuando todas las naciones van a comparecer ante el único juez. Si miran ahí rápidamente Isaías 34, antes de entrar a Isaías 35, dice, acercaos naciones, en el versículo 1, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Miren el 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Oigan eso. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro. En otra parte dice la escritura que el Señor extendió los cielos como una sábana. Ahora dice que los va a enrollar. Enrollará los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Si ustedes siguen leyendo capítulo 34 de Isaías, es un juicio terrible, juicio universal. Ahora, cuando dice que todo el ejército de los cielos se disolverá, eso no solo lo dice en Isaías. Vamos a Apocalipsis, un momento por favor, vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. La carta pastoral de Cristo a las iglesias, Apocalipsis 6, versículos 13 y 14. Miren lo que dice ahí. En el libro de Apocalipsis dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Están hablando Isaías y Apocalipsis casi en el mismo lenguaje. Hermanos, ¿qué escuchan ustedes cuando la Biblia les dice la paga del pecado es la muerte? ¿Qué reciben? Mire cómo van a acabar las cosas. Pedro dice que esto tiene que pasar por fuego y que todo va a ser destruido. ¿Qué les llega a ustedes cuando la palabra les dice que la paga del pecado es la muerte y que vuestro pecado os alcanzará? La pregunta es, ¿le teme a Dios? ¿Le cree todos estos señalamientos de juicio en su palabra? ¿Tiembla usted cuando piensa que un día va a estar frente a Él, viéndolo cara a cara? ¿Se acuerda lo del sermón del domingo pasado? ¿Qué quiere escuchar cuando llegue a ese encuentro? Venid bendito de mi Padre al cielo que te he preparado. ¿O quién es usted? Yo no lo conozco. Apartado, maldito, al fuego eterno. ¿Qué quiere oír? ¿O no cree eso? ¿No cree que eso va a pasar? ¿O piensa que eso está muy lejos? ¿Que eso es solo para los que estamos viejitos? Bueno, tome a Dios en serio. Y ustedes dirán, pastor, pero usted ¿por qué cantaletea y dice y repite? Hermanos, porque yo como pastor, mi primer deber es tener los ojos abiertos sobre ustedes. Es mi deber. Es mi deber. Ahora sí vamos al 35. Vamos al capítulo 35. Miren cómo cambia aquí la cosa. Miren cómo viene otro mensaje. Es que hoy les quiero presentar un Dios de ira, pero un Dios de gracia. Ustedes están aquí porque Dios está tratando con ustedes, no con su ira, sino con su gracia. Y acabamos de cantar el magnífico himno, mayor es su gracia. Ninguno de los que estamos aquí damos la talla para estar en la presencia de Dios. Pero su gracia, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Yo me pongo a veces a pensar en tanta gente que dice, pastor, pero es que usted póngale más cuidado a los matrimonios. Cuide los matrimonios. Empezando que aquí hay mucho hombre que llega solo y mucha mujer que llega sola. Entonces yo no sé qué matrimonio voy a cuidar. El único que le puede dar un matrimonio feliz, fructífero, estable, sostenible es Jesucristo. ¿Y cómo lo va a lograr? Enamórese de la palabra, porque Cristo es la palabra hecha carne. Ahí está el secreto. Lo que cambia es la palabra, no el pastor, no la conferencia sobre matrimonio, no los libros sobre el matrimonio. Lo que lo cambia es la palabra, el poder que crea cosas nuevas de la nada. Me voy a morir predicando esto. Hasta el último día que Dios me permita. Lo que necesitamos nosotros en esta iglesia y en este país y en el mundo entero es la palabra. Y nada debe sacar la palabra de su sitio. Nada. Ni la familia, ni la fiesta, ni el paseo. Nada. Lo primero tiene que ser esto. Y lo demás vendrá por añadidura.
Miren Isaías 35, vamos al versículo 1. Dice, y se alegrarán el desierto y la soledad. Oigan bien lo que está diciendo Isaías. Se alegrarán el desierto y la soledad. Ustedes saben que es un desierto, ¿no es cierto? Donde no se produce nada, donde no hay agua, no hay humedad, donde hay extremos de temperatura. En el día un calor insoportable, en la noche un frío insoportable. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo. ¿Qué significa yermo? No estoy diciendo yerno, estoy diciendo yermo. El yermo es algo que no es cultivado, algo que no es productivo, algo que es casi un desierto. El yermo, dice, lo no habitado, lo no cultivado. Dice, se gozará y florecerá como ¿qué cosa? Como la rosa. Hermanos, no quiero meterme en profundidades teológicas, pero empezando a estudiar Isaías 35, ya puedo llegar a la conclusión de que solo Dios puede transformar el desierto en un oasis floreciente y fértil. ¿Se acuerdan del Salmo 1? El Salmo 1 hace la comparación del no creyente con el creyente. ¿Y sabe qué dice del creyente? Dice que se deleita ¿en qué? En la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Medita en ella. Entonces será fructífero. Entonces mostrará vida, verdor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Solo Dios puede transformar el desierto en un oasis floreciente y fértil. Hermano, ¿está pasando por un desierto en este momento? Hermano, su vida no tiene sentido. Hermano, usted no puede entender esto del cristianismo. Usted no puede entender el compromiso. Usted no puede entender lo que significa dejarlo todo por Cristo. No lo puede entender. Solo Dios puede lograr que usted lo entienda. Pero necesita amor por la palabra. Necesita acercarse a la palabra con intención correcta, con motivación correcta, con deleite. Y sabe una cosa, hermano, yo pasé muchos años para poder decir, esto me gusta. Esto que estamos empezando a leer es una metáfora para definir la plenitud y el gozo de su salvación. En Isaías 35:6, ahí donde estamos, después de hablar de otras cositas, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermano, yo quisiera que cuando nosotros vemos esto, nos fuéramos un poquito adelante y recordáramos aquel pasaje del Evangelio cuando Juan el Bautista envía a unos discípulos y les dice, vaya, pregúntenle a Jesús de Nazaret si él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Qué fue lo que contestó el Señor Jesucristo? Vaya, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Hermanos, la única manera de caminar en la vida cristiana es con Cristo. Y no me diga que usted camina con Cristo si usted no estudia la palabra durante la semana. Si usted no se goza de compartir con otras cristianas de la iglesia, no de otro lado, de la iglesia,
estudiando lo que se está direccionando, hablando de las cosas y el derrotero y el camino que Dios nos ha propuesto juntos, porque somos unidos, porque estamos en unidad de conocimiento y de fe. ¿O prefiere irse con la amiga de la otra iglesia? O un domingo vengo aquí y otro domingo voy a la otra iglesia. Cuidado con el adulterio espiritual. Piénsenlo. Cristo los ha traído aquí. Vuelvan a poner los ojos en Isaías 35, el versículo 2. Dice: florecerá profusamente, profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. ¿Por qué menciona aquí el Líbano? ¿Por qué menciona aquí el Carmelo? ¿Y por qué menciona a Sarón? ¿Ustedes se acuerdan de dónde trajeron la madera para el templo de Jerusalén, el templo de Salomón? Del Líbano. Famoso por sus bosques de madera preciosa. Hermoso. Lo mismo el Monte Carmelo. Y de Sarón, ¿se acuerdan que hay un versículo en Cantar de los Cantares que se refiere a la rosa de Sarón, al lirio de los valles, una figura tipo de Cristo? La rosa de Sarón era una flor exquisita, una flor de un olor fragante, una rosa que cautivaba la mirada de cualquiera por su hermosura. Pero tanto el Líbano con sus cedros, como el Carmelo con sus magníficos cultivos y su productividad, su abundancia, y Sarón con la belleza de sus flores, pasaron. Se acabaron. Dejaron de ser. Lo único que permanece es la belleza de nuestro Dios. ¿Y sabe dónde usted empieza a descubrir la belleza de Dios? En la Biblia. En la palabra. La hermosura de Dios nuestro. En el versículo 3 ahora viene, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es como si estuviera diciendo Isaías: mire, ustedes están acobardados, ustedes están temerosos, ustedes están muy debilitados porque sencillamente no conocen la belleza de Dios. Sencillamente no recuerdan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ustedes no tienen ni idea del poder, las maravillas y las obras del Dios que ustedes dicen que creen. ¿Y qué nos dice David en el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Es el que te colma de misericordias. El que rescata tu vida del hoyo. El que te colma de bienes. ¿Cómo es que te olvidas de tu Dios? El olvidarte de tu Dios, el olvidarte de sus obras, el olvidarte de su poder, de lo que hace, de lo que puede transformar y cambiar, es lo que te pone débil y lo que te cansa y lo que te atemoriza y lo que te vuelve un hombre o una mujer espiritualmente inútil. El olvido. En Ezequiel hay un pasaje muy interesante que nos muestra a qué punto de cobardía y de temor llegó el pueblo de Israel. Vayan a Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel 7. Yo estoy viendo muy mal y
Me avisan si me estoy pasando. Ezequiel 7. Estamos aquí preparándonos para la batalla, ¿no? Preparándonos para la batalla. Versículo 14. ¿Estamos ahí? Ezequiel 7, versículo 14. Tocarán trompeta. Sí, los que han pagado servicio militar y los que saben de milicia saben que la diana es la que dice lo que hay que hacer, ¿no? Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas. Mire lo triste de ahí, y no habrá quien vaya a la batalla. ¿Por qué? Dice Dios, porque mi ira está sobre toda la multitud. ¿Y qué es lo que hace la ira de Dios en esa multitud? Versículo 15. De fuera, espada. De dentro, pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Versículo 16. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Versículo 17, importantísimo. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. 18. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá ¿qué? Terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. ¿Qué es lo que causa que nosotros nos alejemos de Dios? ¿Cuál es el efecto de darle la espalda a Dios? Temor, angustia, alienación, desequilibrio. ¿Y qué dice Isaías 35 en el versículo 4? Después de decir que Dios tiene el poder para cambiar un desierto en algo muy fértil y bello, dice, decídalos de corazón opacado, esforzaos. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. En otras versiones de la Biblia dice, con venganza. He aquí que Dios viene con retribución, con venganza, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, ese mensaje hay que cambiarlo un poquito para ustedes, porque eso era allá al pueblo de Israel. A nosotros ya nos salvó. Ya nos salvó. Entonces no temáis. Sois de Cristo. Cristo en vosotros, vosotros en Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le temen? ¿Por qué la indiferencia? ¿Cuál es la apatía? ¿Por qué no se vuelcan al estudio de la palabra, al amor de la palabra, a la comunión entre nosotros, a los medios de gracia, de tal manera que tenga que decirles, necesito 3 pastores más? Parece que ustedes no soñaran, parece que no tuvieran ilusiones, parece que el Señor no nos motivara a querer más y 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 más. Porque ¿saben qué? Esta es la vida eterna. Oigan bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo van a conocer? En la Biblia. No temáis. Esta amonestación ocurre con frecuencia para asegurar el momento de la liberación de los oprimidos. Vayan a Isaías 7, ahí sin perder 35, vayan al 7. Isaías 7, el versículo 4. El versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Isaías 7:4. Y dile, vamos, y dile,
Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Los voy a poner en contexto para que puedan entender lo que está diciendo. Es, guarda y repósate. ¿Qué fue lo que Cristo dijo que nos iba a dar? Su paz. ¿Y cómo es que la paz de Cristo es? No como la que da el mundo, sino una paz que no permite que nuestro corazón se turbe ni tengamos miedo. Dos reinos aquí, dos reinos opresores de Israel, de Judea, opresores a punto de ser destruidos. Estamos hablando de Damasco en el año 732 antes de Cristo y de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Estas fueron las palabras de aliento para combatir el temor que tenía el rey Acaz ante la inminencia del ataque de estos dos reinos. Retribución, pago, venganza. Los adultos jóvenes de la iglesia llevan como 2 años, no sé si ustedes lo saben, estudiando un libro así de gordo que se llama La armadura de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? El cristiano con toda la armadura de Dios. Y yo no sé si los adultos jóvenes ya lucen esa armadura después de 2 años. Y soportan los dardos que le lanza el enemigo. ¿Cómo quisiera ver crecer ese grupo de adultos jóvenes? Muchachos y muchachas que están construyendo sus matrimonios, que están construyendo su relación, que están empezando su vida, que posiblemente tienen el llamado de Dios al ministerio, que comenzaran a sentar el valor que tiene la palabra en sus vidas y que no hay que cambiarla por ninguna otra cosa. Porque todo lo demás es basura frente al conocimiento de Cristo. Dios traerá la completa liberación de los oprimidos y establecerá justicia sobre esa tierra. Isaías 34, el terrible capítulo del juicio. Versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. El día del Señor es el tiempo cuando el Señor establece su reino sobre la tierra, al librar y glorificar a sus santos y también al castigar a los malvados y a los opresores de sus hijos. El capítulo 35 de Isaías está anunciando y diciendo, mire, Dios puede cambiar el desierto en cosas muy bellas y muy productivas. Y en el versículo 5, Isaías 35:5, entonces volvemos ahí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y vamos despacito porque les quiero preguntar retóricamente, ¿cómo están sus ojos? ¿Están abiertos o están cerrados? Pero juzgue con rectitud. Mire, no vale la pena engañarse. Usted no puede engañar a Dios. Dios sabe quién es usted. Contéstese delante de Dios esta pregunta honestamente. ¿Sus ojos están abiertos? Hermanos, si no están abiertos, significa que usted no conoce la belleza de Dios. Significa que usted no conoce su promesa de salvación. Significa que usted no sabe la noticia de que Él peleará por usted y de que Él lo salvará con redención eterna. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos cuando Dios cambie el desierto en algo productivo. Y los oídos de los sordos, ¿qué cosa? Se abrirán. Pregunta retórica para usted y para mí. ¿Cómo están tus oídos? El otro día escuché confesar una señora aquí de la iglesia. Ella, bueno, Dios sabe, que Dios la bendiga y la ayude. Dice, es que a mí me entra por aquí, me sale por aquí. Dígame cómo queda un pastor cuando le dicen una cosa así. Pregúntese, ¿cómo están sus oídos?
¿Están abiertos o están cerrados? Si están cerrados, significa que necesitas conocer a Cristo, saber de su redención, de su obra maravillosa, el monte precioso en el cual encontramos salvación. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la ¿qué? Soledad. ¿Qué dijo Cristo? El que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? ¿Qué es lo que va a correr del interior de un creyente? Qué entusiasmo tan tremendo. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos. Y pregúntese hoy con toda honestidad, ¿qué tal el caudal de su río de agua viva? No me pueden decir que el poder de Dios lo puede transformar. Lo estamos viendo en Isaías. Cambia el desierto, la sequedad, el yermo, lo cambia en algo hermoso, productivo, fresco, húmedo, en manantiales. No podemos seguir negando el poder de Dios, no podemos seguir negando la palabra, no podemos decir con nuestras vidas que esto no es cierto. ¿Qué dice Pablo? El evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para toda salvación de todo aquel que cree. ¿Están asustados, hermanos? ¿Estoy gritando mucho? A mí sí me apasionan estas cosas. Yo no sé a usted. Cristo le dijo a los discípulos de Juan Bautista: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hermanos, tenemos que comparar esto de Isaías 35 con Hebreos 12. Pero lógicamente no alcanzamos, porque el tiempo se me acabó. Pero vamos a quedarnos aquí y yo les ruego que por favor piensen en esto. No estoy en un sermón sobre la ley, estoy en un sermón sobre la gracia. Yo sé que ustedes creen, yo sé que ustedes son hijos de Dios, yo sé que ustedes son labranza del Señor. Por eso les estoy pidiendo que lo muestren a todo el mundo. Déjenlo ver, no lo metan bajo la cama. Porque ustedes están llamados a ser sal y a ser luz. Y no habrá poder que detenga la obra de Dios, cambiando los desiertos en cosas productivas y bellas y hermosas y fructíferas en su casa, en su vida, en su hogar, en su matrimonio, entre sus hijos. No habrá quien pare el poder de Dios, porque el poder de Dios nadie lo para. Que Dios nos ayude a botar la indiferencia y que Dios nos ayude a botar la insensibilidad. Que Dios nos ayude a mirarlo en toda su belleza y su poder para nuestras vidas.